Hola, Dios les bendiga ricamente. Buenos días, Sofía, Jorge. Gracias por acompañarnos. A ver, déjenme lo resta. Tengo. Espérenme. Okay. A ver si no está haciendo ruido. ¿Está bien? A ver si no está haciendo ruido. Bueno, espero en Dios que jale bien. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos, porque si no, aquí vamos a estar, y sí, vamos a estar aquí en este libro todavía el año que viene. Espero primeramente Dios hacer una serie o llevar escudriñar, más que nada escudriñar los acontecimientos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su venida, ¿verdad? Es bueno recordarlo y recordar que la Navidad no es solamente un viejito panzón con barba blanca y venados y muñecos de nieve. En verdad hemos perdido el enfoque principal de la Navidad, ¿verdad? El regalo más grande que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para darnos el perdón de pecados por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Ese sería el enfoque, mirar los acontecimientos, escudriñarlos y a ver qué Dios nos habla, ¿verdad? A través de su palabra. Es posible que comience eso desde entre el domingo, el lunes, no sé. Quizás de lunes para adelante. Observar los acontecimientos cuando Cristo vino a este mundo y escudriñarlo, ver detalladamente las profecías, cuando Dios declaró, quizás si tengo el tiempo y lo preparo bien y que Dios sea glorificado en todo y nos hable, nos ministre en nuestros corazones. Vamos en el capítulo 9, ya pasamos la mitad en el libro de Romanos, tiene 16 capítulos, ya pasamos el número 8. Empezamos la segunda mitad, nos quedamos en el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hasta ahí nos quedamos. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Guíanos, ministranos Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, Señor. Creo que son tiempos que debemos de confiar y creer en tu palabra antes que en alguna doctrina de alguna denominación, Señor. Ayúdanos. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta tu iglesia con poder. Sé que tienes personas, Señor, que no se han dejado llevar por doctrinas erradas y huecas, Señor, sutilezas sin sentido, doctrinas de hombres, Señor, que solamente, Señor, pervierten o corrompen la verdad y guían, Señor, a las personas que tienen hambre de ti, hambre de conocerte, hambre de la seguridad de su salvación. Los guían en el error, los guían en un sistema religioso y tradiciones de los hombres. Padre, ayúdanos. Cuánto necesitamos que en verdad tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra
Háblanos, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Decía en el versículo 14 Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y va de la mano ilustrando la gracia de Dios, que somos salvos por gracia. No somos salvos por las obras, no somos salvos porque en verdad somos algo escogido, algo precioso ante los ojos de Dios, como si en verdad fuéramos algo que valía la pena para que Cristo diera su vida por nosotros siendo pecadores. Al menos en mi vida no creo que yo valía la pena para que Cristo hubiera dado su vida por mí, como si fuera algo agradable, algo precioso ante los ojos de Dios, pero por cuanto Él así lo dispuso en su corazón de extender su gracia, su misericordia en nuestras vidas, Él dio a su Hijo voluntariamente cuando no lo merecemos, y nos ha dado un perdón de pecados cuando en verdad no lo merecemos. No lo merecíamos y no lo merecemos en verdad. Nosotros somos bien buenos para juzgar al que nos hace daño, al que nos lastima, al que nos ofende, y queremos que Dios le dé su merecido, queremos venganza, queremos que Él reciba lo que nos hacen, ¿verdad? Queremos que la ley del ojo por ojo y diente por diente se aplique, pero si fuera esa una realidad y fuera eso la situación de que Dios aplicara así su ley, ¿quién se mantendría de pie si no es por la gracia de Dios? Todos recibiríamos castigo, todos recibiríamos de acuerdo a las obras de nuestras manos, a nuestro pecado, a nuestra maldad. Por eso dice aquí que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Está muy interesante lo que dice este pasaje. Es una pregunta, la última pregunta que hace el apóstol Pablo aquí es bastante larga. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria?
las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es verdad, tiene una verdad y tiene una lógica que nosotros no nacemos de acuerdo a nuestra voluntad. Creo que este pasaje lo debemos de observar en esa manera. Nosotros nos cogemos en qué familia nacer, cuándo nacer, en qué país, en qué ciudad, en qué población vamos a nacer. Ninguno de nosotros tiene ese privilegio de escoger, porque si lo pudiéramos tener, aunque usted no lo crea, a mí me hubiera gustado ser del linaje del pueblo de Israel. Me hubiera gustado ser del pueblo de Israel. Y que Dios me usara como a Él le complaciera. Pero por eso dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque pues inculpa, porque ¿quién resistió su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá alguna persona, por así decirlo, ¿por qué nací yo en esta familia? ¿Por qué nací en esta ciudad, en este pueblo, en este barrio? ¿Por qué me tocó a mí venir a la existencia en este tiempo? Dios tiene toda potestad y toda autoridad y todo dominio sobre todas las cosas. La vida misma no es de nosotros, la vida es de Dios, porque la misma escritura da testimonio de esa verdad. ¿Sí? Cuando habla del verbo de Jesucristo, dice que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres, o en realidad la vida es lo que hace manifiesta la existencia del ser humano. En Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde emana la vida? De Dios mismo. En realidad tu vida y la mía no nos pertenece, no es de nosotros, es de Dios. Y detrás de todo ese misterio de la vida que Dios tiene en su sola potestad, bástenos vivir el tiempo que Dios nos dio, bástenos vivir en la nación o en el pueblo, en la ciudad, en la familia que Dios nos dio, de acuerdo a su sola potestad, y tratar de llegar a conocer su voluntad para nuestras vidas, porque en realidad creo que si Dios nos ha dado el privilegio de vivir, el don de la vida, creo que detrás de eso Dios tiene un propósito verdadero, tiene planes, y en realidad necesitamos conocer ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, porque cada vida en este mundo Dios la ha dado para que la vivamos dentro de el propósito, de acuerdo a su voluntad perfecta para nosotros, en el tiempo específico, en el lugar específico, en las familias que nos ha dado. Es algo que no podemos escoger. ¿Acaso no cambiarías tú el lugar donde naciste por otro más agradable? ¿No escogerías una familia quizás un poquito mejor, si es que te toca una familia media difícil o no de tu agrado? Tuviéramos el derecho o el privilegio de escoger la vida,
entonces teníamos el derecho de decirle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué tirar el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Y en realidad podemos decirle a Dios, ¿por qué me diste la vida en esta ciudad? ¿Por qué fui mexicano? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en mi vida? Y si en realidad lo quieres saber, no para altercar con Dios, sino para entender su voluntad perfecta dentro del propósito para el cual te dio la existencia, creo que lo puedes saber. Dios te lo puede revelar y te puede dar a conocer partes de su plan en su vida, poco a poco, en diferentes tiempos, y te lo puede ir mostrando el porqué de las cosas. Sí. Es un pasaje verdaderamente interesante. Dice que o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mas mostró para con nosotros con los otros vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Es algo que debemos de tener cuidado cómo interpretar esta, porque es una pregunta que está haciendo Pablo, no es una declaración. Es una pregunta, un énfasis a lo que está declarando arriba. No es una base como para confirmar que la predestinación es verdad, que Dios ha predestinado a unos para condenación y a otros para salvación. No se trata de eso, porque habla de que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Si es así, la predestinación sería una realidad, pero está haciendo una pregunta, Pablo. No está haciendo una declaración. Hay signos de interrogación desde donde empieza. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Está haciendo pregunta, no está haciendo una declaración afirmativa de que estas cosas sean así. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios. Y para que esta declaración sea una realidad, debe de ser en base al fruto de la misericordia de Dios para con el ser humano. Para con el ser humano. ¿Sí? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Y no es esa una verdad a la luz del Evangelio? Cuando nosotros estamos enemistados con Dios en la vida de pecado y de muerte, nos llega a nosotros la buena noticia, que es la palabra Evangelio, una buena noticia, que si nos arrepentimos, tenemos el perdón de nuestros pecados que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Dios ha dado perdón de pecados para toda la persona que lo quiera, que se arrepienta. Si no se arrepienten de antemano, ya está preparado el juicio para
toda persona que no se arrepienta, que no reconozca su maldad. Por eso es que Dios tiene misericordia con el que Él tiene misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia tanto para tu vida como para la mía, y de igual manera para el depravado, el violador, el asesino. Sí. El ser humano ha llegado de vuelta a la maldad en la humanidad, ha llegado al extremo. Recuerdo cuando hace unos años fui a visitar a mi familia y miré en un periódico un cuerpo de un ser humano en pedazos. Lo cortaron por sus miembros, los brazos y todo, y era un montón. En la calle, así lo dejaron. Y todavía recuerdo el título que le pusieron en la primera plana en el periódico. Decía picadillo humano. Y en verdad, Dios ha extendido su misericordia para las personas que hicieron eso, o si acaso fueron más de una, y yo creo que sí fueron más de una persona, los que mataron a esta persona y lo hicieron en pedacitos y lo expusieron así en la calle. ¿Tendrá misericordia de una persona que llegue hasta tal grado su maldad? Sí tiene misericordia y la ha demostrado en la cruz del Calvario, ya que Cristo murió para perdonar a estas personas siempre y cuando se arrepientan, reconozcan la maldad de su vida. La misericordia de Dios no es solamente para los justos, para los que viven una vida menos en pecado y en maldad. La misericordia y la gracia de Dios es para toda la humanidad por igual, sin excepción de personas. Cristo no murió en la cruz del Calvario por unos y por otros no. De modo que el juicio, de modo que la condenación, de modo que la salvación queda en el libre albedrío de la persona. Si se arrepiente y le pide perdón a Dios, tiene la vida eterna, tiene el perdón de sus pecados. Si no se arrepiente, recibirá la condenación, el juicio venidero. Será juzgado por sus obras. Sí. Y para heredar la vida eterna, para estar en la presencia de Dios, no debe de haber pecado en nuestras vidas. Y de la única manera que no hay pecado en nuestras vidas, o que llegamos a ese estado de que no hay pecados en nuestras vidas, es si nos arrepentimos y creemos en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Cálmate, tú estás haciendo ruidos. Sí. Es de la única manera. Aquí en la pregunta que hacía el apóstol Pablo arriba, se oye como que está confirmando que Dios hace excepción de personas, que Dios le da la vida a unas personas para ser condenados, para ser destruidos, ¿sí? Y a otros para gloria y honra, que Él hace a ambas personas. Pero no es así. Está haciendo una pregunta. No está haciendo una confirmación, una declaración. Tengamos cuidado cómo interpretamos la palabra, porque si fuera esa excepción, entonces ya no somos salvos por gracia. Ya seríamos salvos porque Dios nos dio la vida para ser salvos, y los que van a ser condenados serían condenados porque Dios les dio la vida para ser condenados. Y si fuera así, en verdad sería un Dios justo. Entonces sería un Dios misericordioso.
Porque la misericordia es que una persona extienda el favor para ti cuando no lo mereces. Esa es misericordia. Y si Dios verdaderamente le da la existencia a personas para ser condenados y a otras personas para ser salvos, ¿en verdad será un Dios misericordioso? No, no lo sería. ¿Sería un Dios justo? De ninguna manera. Porque imagínense, si a mí me predestinó para ser condenado, ¿qué caso tiene de que trate yo de comprender su palabra, de estudiarla, de predicarla y de vivir una vida refrenando el pecado y la maldad en mi vida, si de todos modos Dios ya me destinó para el lago de fuego? ¿Tendría caso alguno que trate de buscar la voluntad de Dios para agradarle, para gloria y honra a su nombre? No tendría ningún caso. Entonces no seríamos salvos por gracia. Entonces la misericordia de Dios no fuera misericordia para con el ser humano, porque la misericordia se muestra para el que no la merece. Y Dios ha hecho eso, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió en la cruz para perdonarnos. Y ese perdón, en verdad, ¿lo merecemos? Al menos yo no sé tú. Recuerda todas las veces que le has fallado a Dios en tu pecado, en tu maldad. Y aún quizás el día de hoy te levantaste y le fallaste a Dios, buscando tu pecado, buscando el deseo de tu carne, mirando tu vida. Hazte esta pregunta: ¿mereces que Dios te perdone? ¿Mereces que Dios tenga misericordia de ti? ¿En realidad la mereces? ¿No sería lo más justo que Dios aplicara ojo por ojo, diente por diente? El alma que pecare contra mí, esa morirá. ¿No sería lo más justo? Pero por cuanto Dios es rico en misericordia, no nos ha dado verdaderamente lo que merecemos. Y nos dio lo que no merecíamos. Nos dio a su Hijo, no lo escatimó, no lo valoró. Lo valoró con el fin de que fuera el precio para redimir a toda la humanidad del imperio de la muerte. Todo ser humano, crea en Dios o no crea en Dios, crea en Jesucristo o no crea en Jesucristo, se arrepienta de sus pecados o no se arrepienta de sus pecados, un día se levantará de la tumba. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado el precio para levantarlo del sepulcro, para levantarlo del polvo de la tierra. Por eso el nombre de Dios será glorificado y ya se glorificó en la resurrección de Cristo. Cuando Jesucristo le dice al Padre: Padre, glorifica tu nombre. Y le dice la respuesta, le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Y cómo lo glorificó? Al formar al primer hombre del polvo de la tierra y soplar en su nariz aliento de vida. Y la vida, el aliento de vida de Dios se manifestó en este mundo físico, en la imagen y semejanza del Dios vivo en el hombre. Satanás seduce al hombre. La muerte entra en la humanidad por la palabra de Dios, no por la palabra de Satanás. Dios fue el que declaró: no comas de este árbol, porque si comes vas a morir. Dios es el que pronunció la muerte en la humanidad. Satanás solamente tuvo que influenciar a hacer que el hombre desobedeciera para que la palabra de Dios se cumpliera en el hombre y el hombre volviera al polvo de la tierra. Y en Cristo Dios se ha glorificado
y esta vez con mayor gloria. Si la gloria de Dios o Dios recibió la gloria al hacer un solo hombre o al levantar un solo hombre del polvo de la tierra en Adán, ¿se imaginan la gloria de Dios cuando resucite a millares y millones de seres humanos del polvo de la tierra? Su gloria es aún mucho más excelente, mucho más grande. Crean en el Señor o no crean en el Señor, todo ser humano se levantará del sepulcro. Cristo ha conquistado la muerte. ¿Crees esa verdad? Porque esta es una verdad que no tiene lugar para religiosismo, para denominaciones. Es una verdad ciertísima, santa, pura, verdadera de parte de Dios para el hombre. ¿Crees en la resurrección de los muertos? ¿Sabes que aunque no la creas, Dios te va a levantar de los muertos? Aunque no te arrepientas de tus pecados, Dios te va a levantar del polvo de la tierra por segunda vez. Ya te levantó la primera vez en Adán, y por el pecado nos convirtió de vuelta al polvo de la tierra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la palabra da testimonio de que todo ser humano tiene ya vida eterna en Cristo Jesús, ya sea en la presencia de Dios si se arrepienten y reciben el perdón que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo, o aunque no se arrepientan, pero tendrán vida eterna en el lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Pero de que tienen vida eterna, tienen vida eterna. Nunca dejarán de existir, nunca dejarán de ser. ¿Y todo posible? Porque Dios ha vencido el imperio de la muerte. Ay, chaparrito. Sí, Dios ha vencido el imperio de la muerte al morir Él mismo en el madero. Perdónenme, pero esas declaraciones no tienen barreras religiosas, de tradiciones, de doctrinas de hombre, de doctrinas denominacionales. No tienen límites, no tienen fronteras denominacionales o religiosas. Es una verdad absoluta, la creas o no la creas. Dios ha vencido la muerte en el madero. Sí. Aquel Dios creador del cielo y de la tierra, que el Evangelio de Juan dice que todas las cosas por Él, por el Verbo, por Jesucristo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquel Verbo, el Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vino a ser hijo por cuanto nació de una mujer. Pero es toda la esencia del Dios vivo, del Creador. Sí. Y Él tuvo que venir y vivir la vida que ninguno de nosotros podemos vivir. Y por cuanto era nacido de mujer, participó de carne y sangre como nosotros, para destruir, dice en Hebreos, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense esa declaración tremenda. Cristo mismo tuvo que participar de carne y sangre de una humanidad como de la de nosotros. El Dios vivo, el Dios creador del cielo y de la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros.
vino y al participar de un cuerpo humano y al dar su vida, porque la muerte no podía llevárselo, ya que no había pecado en él, y no hay. Son unas cosas, unas declaraciones tremendas, verdaderas, lo que la palabra de Dios enseña, no lo que yo enseño. Que esas verdades no tienen barreras religiosas, no tienen límites denominacionales. Son verdades santas de parte de Dios. Es el misterio de la vida. ¿Sí? Por eso la predestinación es absurda. Todo el plan de salvación está puesta y cada ser humano es el que debe de tomar una decisión. Cada ser humano debe de tomar una decisión. Amén. La paz de Cristo, el regalo más grande de la salvación. El Señor mira de lejos al altivo. Gracias Dios por su palabra, porque tu palabra es verdad, gloria al que vive. Porque no preguntamos por qué a mí. Sí, amén. La vida es prestada. Y sí, no estaba mirando los comentarios para no distraerme, porque sí, a veces me distraigo. Aquí no se refiere acerca de la predestinación, está haciendo el énfasis en la gracia, la misericordia de Dios. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ay, ya sé que es mío. Se me mojó. Se me tiró un poquito de té aquí en la orilla de la computer y me está... Oh, sí, era eso. Estaba poquito húmedo. El chip del... Bueno, voy a leer yo creo los 3 versículos que siguen y aquí le paramos. Después viene la justicia, que es por la fe. ¿Qué horas son? Creo que sí terminamos el capítulo porque si no, aquí nos van con alcanzar la segunda Navidad para el próximo año. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Una declaración muy ciertísima. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Y cuál es esa descendencia? La descendencia que Dios prometió a Abraham, que en tu simiente, que un hijo, un descendiente tuyo, en tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra. Pensando en la maldad de nuestras vidas, incluyéndonos con toda la maldad que hay en el mundo, el pecado, la desobediencia, si Dios sentenciara un diluvio como en los tiempos de Noé, ¿le íbamos a creer a Dios? ¿Pereceríamos en el diluvio o saldríamos salvos del diluvio? Yo creo que muchos que están en una iglesia o que estamos en una iglesia contándome a mí por mi humanidad, por mi pecaminosidad de mi carne, muchos de los que estamos y profesamos una fe en Dios, creo que pereceríamos en el diluvio. Es más, si no es que todos. Si Dios mandara un segundo diluvio, y solamente por una descendencia, te pones a pensar que nosotros somos el fruto de esas 8 personas que entraron en el arca. Solamente 8 se salvaron del diluvio en los tiempos antiguos, en los tiempos de Noé. Y ya había millones de personas. Para la edad que vivían, la genealogía nada más va apuntando hacia la genealogía de Jesucristo. Pero ¿qué de los hijos, de los demás hijos de Adán? ¿Cuánto era el número en realidad de los seres humanos que vivían antes del diluvio? Estás hablando de un periodo de, según la edad del hijo de Adán en la genealogía, hasta Matusalén. Lo tenía en mi tabla, voy a ver si la encuentro. Sí, la encuentro, primero Dios. Para ver más o menos cuánto fotos. Adán murió a los 930 años. Matusalén tenía 243 años cuando Adán murió. Vamos a ver. Matusalén murió en el diluvio y él vivió 969 años. Está interesante esta cosa. Espero en Dios que sea de bendición y no se les haga nudo el cerebro. 969 menos 243 años que tenía Matusalén cuando Adán murió son 726 años más 930 de la edad de Adán. 930 da un total de 1656. Un total de 1656 años de edad o de tiempo desde Adán hasta el diluvio. 1656 años aproximadamente desde Adán hasta el diluvio. ¿Cuánta gente no nació durante ese periodo? Hasta
¿Hasta qué edad dejaban de reproducir o de tener hijos? Adán, ¿cuántos años tenía Adán? Voy a verlo. Cuando le nació Adán, tenía 235 años. No, 130 años cuando le nació Set. Set tenía 105 años cuando le nació Enos. Enos tenía 90 años cuando nació Cainán. Cainán tenía 70 años cuando Mahalalel. Sí. ¿Cuántas generaciones no nacieron de estos hombres? Si Adán concibió a Set a los 130 años, es posible que todavía a los 500, 600 años tuvieron hijos. ¿Se pueden imaginar toda la cantidad de personas que había en el diluvio? Y de toda esa cantidad, para darnos una idea, imagínense que había 8 millones de personas, y creo que son poquitos. Vamos a ponerle 10 millones de personas, desde Adán hasta el diluvio. Y solamente 8 personas fueron salvas, porque solamente un hombre le creyó a Dios. Si Dios mandara un diluvio en estos tiempos, donde vemos que la maldad está aumentando cada día más y más. Yo recuerdo cuando yo era niño, un homosexual no se descaraba así como se descara hoy en día. Como que vivían en oculto, como que vivían no expuesta a su vida de homosexual a la luz de las personas. Salían a la calle porque tenían que salir a ir a hacer su mandado, sus cosas, pero no se daban a publicar su pecado. Vivían en cierto sentido con vergüenza. Pero hoy en día acá en California, en San Francisco, hay un día de el homosexual y hacen desfile y hacen fiesta y hacen cosas. Nunca lo he mirado ni en videos, pero me imagino que hacen cosas asquerosas a la luz del día en las calles de la ciudad. Ya me imagino ahí 2 bigotones besuqueándose y haciendo cosas así, abrazándose como si fuera un hombre y una mujer, 2 varones, 2 mujeres. La pregunta es, si Dios mandara un diluvio, ¿se salvaría a alguien? Y dice aquí, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Cuál es el énfasis? Que si Dios no hubiera mandado de la simiente de Abraham a Cristo, ya hubiéramos sido exterminados como Sodoma y Gomorra. Pero por cuanto Dios es rico en misericordia, no lo hizo así, sino que Él dio a su Hijo para dar perdón de pecados, para manifestar que en verdad es grande en misericordia.
y puso a la disposición una puerta, por así decirlo, para entrar al arca de Noé. Y por qué no decirlo, Cristo mismo viene a ser la representación de la arca de Noé, en la cual solamente 8 personas se salvaron. Yo me pregunto en realidad cuántas personas verdaderamente son salvas el día de hoy en las iglesias. ¿Cuántas personas en verdad le han creído a Dios y se han arrepentido de todo corazón? Y en verdad están siguiendo a Cristo y no están siguiendo solamente un movimiento religioso o denominacional. Hay muchas personas que creen que son salvas porque hablan lenguas en la iglesia. ¿En verdad hablan lenguas? ¿O solamente lo hacen para ejercer una costumbre religiosa que les han enseñado? Para ser calificados como esa denominación a la cual asisten. Pero en realidad se habrán arrepentido de todo corazón de su pecado, de su maldad. ¿En verdad están en Cristo? ¿O solamente están en un movimiento religioso denominacional? O preguntarnos a nosotros mismos, ¿en verdad estamos en Cristo? ¿En verdad seríamos salvos si viviéramos en Sodoma y Gomorra? Porque estamos en tiempos donde la maldad está hasta ese grado hoy en día. ¿Cuánta gente había en Sodoma y Gomorra de la misma manera? Y Dios mandó 2 ángeles, 2 mensajeros a Sodoma y Gomorra. Y llamó a Lot y a su familia que salieran de ahí. Llamó a Lot y a su familia que salieran de ahí. 2 mensajeros. Y no, Dios nos ha dado 2 mensajeros de la misma manera. Nos ha dado la ley y los profetas. Y nos ha dado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 mensajeros. Por medio de la ley nos da la convicción de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, para doblar rodilla y pedirle perdón a Dios y recibir el perdón de nuestros pecados que Dios nos ha dado en el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Sobreviviríamos si estuviéramos viviendo en Sodoma y Gomorra? ¿Sobreviviríamos si Dios mandara un diluvio en nuestros tiempos? Un remanente. Sabes que toda la humanidad, en realidad, toda la humanidad del día de hoy, somos hijos de Noé y de los hijos de Noé. Él es nuestro Padre. Y ni porque somos el testimonio de que ese hombre le creyó a Dios y construyó esa arca y fue salvo él y su familia. Es decir, 8 personas solamente. Y pensamos que Dios tarda su promesa de venir y traer juicio a este mundo y no nos queremos arrepentir. Escuchamos el Evangelio y decimos, es que no estoy listo ya, cuando la gente quiere vivir la vida perfecta para creer en Cristo.
La gente quiere vivir una vida verdaderamente en santidad para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y jamás la van a poder vivir. No la podemos vivir. Y debemos de reconocer esa verdad y pedirle perdón a Dios de todo corazón, arrepentirnos, para que la gracia de Dios repose en nuestras vidas y verdaderamente estemos en Cristo. Y ninguna condenación haya para nuestras vidas. De lo contrario, ya hemos sido condenados aunque no lo creamos. Aunque no sientamos que nosotros no somos muy pecadores, porque no somos como los homicidas o el depravado sexual, el violador. Pero ante los ojos de Dios el mentiroso es pecador, lo mismo que el homicida. Y minimizamos el pecado en nuestras vidas. Creemos que Dios no nos va a castigar a nosotros tanto porque no somos como el homicida, no somos como el depravado sexual, no somos como el padre que viola a sus propias hijas, porque sí hay padres que violan a sus propias hijas. Yo conozco testimonios de que esa es una verdad. Y si hay un padre que se ha mancillado con sus propias hijas, arrepiéntete, hay perdón de pecados para tu vida, pero arrepiéntete. De lo contrario, horrenda condenación, juicio y fuego consumidor te espera en el lago de fuego. Tu arrepentimiento debe de ser verdadero de corazón. ¿Qué pues diremos? Dice en el versículo 30, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Perdón, lo hice como pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Y la ley en verdad apunta a que crean en el Cordero de Dios que quita el pecado de sus vidas. Porque Dios les dio los mandamientos, pero también les dio el sacrificio del Cordero para expiación de sus pecados. Y ofrecían el Cordero porque reconocían que habían pecado contra Dios. Pero eso apuntaba a Cristo y debían de creer en el sacrificio. Y el creer en el sacrificio es creer en realidad que le fallamos a Dios. Para poder ofrecer un Cordero en los tiempos de la ley, tenías que reconocer que habías pecado contra Dios. Y no hay ningún pasaje en las Escrituras donde declare que y este año el pueblo de Israel no ofreció cordero porque ese año nunca pecaron contra Dios o alguna familia. Siempre se ofreció el cordero para expiación de pecados, lo cual da testimonio que aún con la ley, los mandamientos que Dios le dio, no las podían guardar. Y eso apunta a Cristo, eso apunta a la gracia, a la misericordia que Dios nos ha dado. Y el que creyere en Él no será avergonzado.
Para creer en Cristo debes de creer en la maldad de tu vida. Y si crees en la maldad de tu vida y crees que Dios te perdonó por medio de Cristo, no serás avergonzado. Serás salvo de la condenación que mereces o que merecemos por el pecado en nuestras vidas. Perdónenme, pero el libro de Romanos es una riqueza espiritual que tenemos, donde vemos palpada la gracia de Dios, la misericordia de Dios para la humanidad. No hay lugar para la predestinación. La decisión es de todo ser humano. O te arrepientes y te declaras culpable y recibes el perdón de pecados que Dios ya te ha dado en la cruz del Calvario, o sigues viviendo en esa vida de pecado, no te arrepientes, te crees muy buena persona porque ayudas a fulano, ayudas a sutano, no le haces mal a nadie y piensas que por esas obras serás justificado y heredarás la vida eterna. Estás mal. Estás mal. Todo ser humano debe de reconocer la maldad de su vida, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea la maldad o la multitud de sus pecados. Todo ser humano debemos de reconocer la maldad de nuestras vidas y pedirle perdón a Dios. Yo le he fallado multitud de veces a Dios. No soy homicida. Nunca he violado a alguna niña, alguna jovencita. Pero he sido un vil pecador delante de los ojos de Dios y necesito de esa preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y si comparto el Evangelio no es porque quiero irme al cielo, porque quiero agradar a Dios. Lo comparto porque es verdad que Dios ha dado perdón de pecados para toda la persona que se arrepienta. Es verdad que hay resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Él la ha vencido. Crean en Él o no crean en Él, todo ser humano se levantará de la tumba. Dios por segunda vez levantará al hombre del polvo de la tierra. Unos, los que se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios y aceptaron lo que Dios nos ha dado en Cristo, se levantarán para vida eterna, para gloria y honra y alabanza a Dios. Y aquellos que rehúsen a creer en el Hijo se levantarán del polvo de la tierra y enfrentarán al juez delante del trono blanco y serán juzgados según sus obras. Y la escritura ahí dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo contrario de la vida? La muerte. ¿Y qué dice Juan? Que dice que y vi a los muertos de pie ante el trono blanco, delante de Dios. Y si están muertos, es porque no tienen vida. Y si no tienen vida, es que porque murieron en sus delitos y pecados sin arrepentirse, sin pedirle perdón a Dios, menospreciaron la sangre de Cristo. No seamos hallados nosotros menospreciando la sangre de Cristo y pereciendo en la condenación eterna. De que nos vamos a levantar de los muertos, nos vamos a levantar, creamos en Dios o no creamos en Dios. Pero te vas a levantar de pie, muerto,
por tus delitos o pecados, o te vas a levantar de pie, justificado por la justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, el perdón de pecados, el lavamiento de nuestra iniquidad por medio de su sangre, porque nos arrepentimos, porque nos declaramos culpables ante Dios. Mi hermano, mi hermana, dime, ¿estas palabras tienen acaso alguna base religiosa o denominacional? ¿Hay lugar en realidad para poner un cimiento religioso o denominacional en esta declaración, en esta verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo? ¿Sí? Estas palabras son en realidad del catolicismo o de la denominación pentecostés o adventista. ¿Hay lugar en realidad para religiosidad y denominación en esa verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo? La palabra es bien clara que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Quiero invitarte esta mañana que si no has creído en el Evangelio verdaderamente, si no has reconocido la maldad de tu vida, tu pecado, pon tu vida allá en el pasado, en los tiempos del diluvio. ¿Hubieras tú creídole a Dios y entrar en el arca que Noé construyó? ¿O hubieras perecido con toda esa gente, esa multitud de gente que perecieron en el diluvio? ¿Hubieras sido salvo tú? ¿Le hubieras creído a Dios o te hubieras burlado de Noé? Es que mira, este loco está construyendo un barco en el desierto. Seguro se lo va a echar al lomo y se lo va a llevar hasta la playa. Porque muchos se burlan de los que predicamos el Evangelio. Muchos creen que porque no son tan malas personas van a heredar la vida eterna y se van a ir a la presencia de Dios porque son buenos. Cuando la Escritura dice que no hay bueno ni siquiera uno. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Hazlo hoy, este día. Pídele perdón a Dios y tírate a los pies de la cruz de Cristo para que sean lavados tus pecados con su sangre que Él derramó, esa sangre carmesí con la cual Dios te ha dado el perdón de tus pecados. Recíbelo. Y solamente lo recibes al declararte culpable. Padre bendito, gracias Señor. Tu palabra me ha ministrado, Señor, a mi corazón. Quizás solamente a mí, Señor. Pero sé, Señor, siento en el Espíritu Santo que tu Espíritu Santo está trabajando en los corazones de las personas que han escuchado tu palabra, han escuchado el mensaje, han escuchado el Evangelio. Padre bendito, que tu Espíritu los redarguya del pecado, que su espíritu de ellos, dentro de ellos mismos, clamen a ti para que les perdones sus pecados, su maldad, para que tu Espíritu Santo los selle y les dé la garantía de que tienen vida eterna en Cristo Jesús,
que ninguna condenación habrá para sus vidas si se ponen a cuentas contigo hoy en este día. Escucha los corazones que te están clamando a ti, pidiéndote, Señor, que les perdones. Y sé que tú los has perdonado en el madero, Señor. Sé que la sangre del Cordero ya fue derramada. Nuestra propiciación ya fue ofrecida y presentada delante del trono de Dios para apaciguar su ira contra nosotros por nuestra maldad. Escucha los corazones, Señor, que están doblando rodillas, Señor, y pidiéndote perdón. Sé con ellos, bendito Dios, perdónales sus pecados. Que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Que los guardes de todo movimiento religioso y denominacional, de doctrinas de hombres. Que tu Espíritu Santo les dé testimonio que si en verdad son llenos del Espíritu Santo, tienen que vivir una vida reconociendo la maldad de sus vidas. Les tiene que traer la convicción de pecado en sus vidas. Una vida verdaderamente llena del Espíritu Santo es una vida humillada, con las rodillas dobladas a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento verdadero. Y no echando lenguas delante de los hombres para ser mirados por los hombres, para que vean que ellos sí son bautizados en el poder del Espíritu Santo cuando viven todavía una vida en su pecado, en su maldad. Son seducidos y engañados por Satanás. Sé con ellos, bendito Dios, que lleven verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento. Esa es una prueba verdadera de que el que ha sido salvo, ha sido bautizado con el Espíritu Santo, el cual nos convicta de nuestra maldad, de nuestro pecado, para arrepentirnos, para repudiar los deseos de la carne, no para ser salvos, pero por cuanto hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Padre, ayuda a tu pueblo, Señor. Levanta tu iglesia con poder, Padre. Sana a tu iglesia, Señor. Está enferma. Está enferma, Señor. Y la medicina que han buscado con los falsos doctores y maestros que exponen tu palabra tiene efectos secundarios, Señor. Tiene efectos secundarios, Padre. Creen más en el movimiento de las lenguas que en un corazón arrepentido. Creen más en una vida llena de bendiciones, prosperidad, buena suerte, buen trabajo, porque yo voy a esta denominación o aquella religión y su corazón está lejos, lejos de estar arrepentido a los pies de la cruz de Cristo, Padre. Sana tu iglesia, bendito Dios. Si tú no la sanas, no hay ningún hombre que la pueda sanar.
si tú no vuelves en realidad a tu pueblo a obedecer la palabra de Dios, las santas escrituras, a ponerlas en la balanza, las doctrinas de las iglesias, de las denominaciones. Si tú no nos ayudas a poner y a pesar cada doctrina de cada denominación y cada religión en la balanza con tu palabra y desechar lo que no es bíblico, muchos que están en algún sistema religioso denominacional serán lanzados al lago de fuego, Padre. Te pido, bendito Dios, que quites los pastores que no están predicando tu palabra con un espíritu de verdad. Que quites todo pastor y predicador que predican las artimañas del error. Que están haciendo dinero con campañas de sanidad, pero no llaman al pueblo, no llaman al hombre a que se arrepienta. Levántate, Señor. Levántate con el poder de la espada de tu boca, Señor. Y confronta, Señor, estos maestros falsos, estos pastores amantes de las riquezas, amantes de las cosas materiales, pero no amantes del pecador, a traerlos a un arrepentimiento verdadero. Que tuercen tu palabra. Quítalos, Señor. Quítalos de delante de ti, Señor. Limpia tu iglesia. Y si yo soy uno de ellos, Padre, quítame a mí el primero, Padre. Si yo soy uno de ellos, Señor, empieza conmigo, Señor. Si en mis palabras, en tu doctrina de tu palabra, Señor, hay falsedad, hay engaño, hay error, yo el primero, Señor, quítame. Quítame del ministerio, Señor. Y quita todo aquel pastor falso. Toda persona que predica artimañas del error, doctrinas de demonios. Personas, Señor, que testifican creer en ti, desobedecen tu palabra. El movimiento de las lenguas, Señor, está dentro de un orden establecido en tu palabra. A lo más 2 o 3 personas y uno a la vez. Y alguien que interprete, y si no hay interpretación, que calle en la iglesia. ¿Por qué no obedecen tu palabra, Señor? Si tu palabra es bien clara. Si no obedecen cosas tan sencillas como esa, verdaderamente obedecerán el arrepentirse para salvación. Quizás son ministros que su corazón está empedernido en su maldad y piensan que porque ejercen prácticas religiosas son salvos, cuando son instrumentos en las manos de Satanás para perdición, para confusión, para poner tu nombre vituperado, Padre, por sus prácticas religiosas, fuera de obedecer tu palabra. Señor, ayúdanos.
Sana tu iglesia, bendito Dios. Quédate con tu pueblo, Señor. Sella a las personas que reconozcan su maldad el día de hoy y te pidan perdón. Que tu Espíritu Santo les testifique que tú los has perdonado, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Bendiciones. Yo no sé si les pase así a los pastores o hermanos que comparten la palabra de Dios, que es un sentir en el corazón que uno quiere que la palabra en realidad la reciban y que lleve fruto en las vidas de las personas. Yo no hago esto para gloria mía, para buscar que la gente me siga. Debemos de seguir a Cristo. Ahí tienes la vida y la muerte hoy en día. Toma la decisión, arrepiéntete y recibe la misericordia de Dios y el perdón de tus pecados y la seguridad de la vida eterna. La decisión es de cada persona, de cada individuo, de creer en el Evangelio o rechazarlo. Amén. Bueno, nos vemos, los dejo. Que Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Les pido que oren por mí, oren por este ministerio. Yo quiero que el día que el Señor me lleve a su presencia, este ministerio continúe. Tengo que orar, tengo que buscar a alguien que deje quizás de sucesor. Estoy joven, pero ¿qué garantía tengo de que voy a vivir muchos años? Ninguna. Quizás el Señor me llame hoy a su presencia. Nadie tenemos garantizado el día de mañana. Considera eso. Por lo cual el plan de salvación es el día de hoy. Hoy tienes que creer en el Evangelio. Hoy debes de pedirle perdón a Dios. Hoy debes de arreglar las cuentas con Dios, porque el mañana quizás no haya mañana. Quizás no haya mañana. Amén. Bueno, les amo en el amor de Cristo. Saludos hasta España, en los grupos que compartimos por allá. Bendiciones, buenas tardes, España. Mercedes, se te echa de menos, casi no te hemos mirado aquí en los comentarios, pero bueno, gracias Jorge, gracias por tus saludos, saludos hasta Chihuahua. Y perseverando adelante, mi hermano, ahí con los estudios en tu casa. Pero es bueno que busquen una iglesia donde se congreguen con otros hermanos. Es bueno que se congreguen, que busquen un ministerio donde se predique la palabra de verdad, que el Señor los guíe. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Bye.